nos vamos a Londres. Vamos a conversar con el candidato de Somos Perú, con el número uno, el doctor Ricardo Malca. Le damos la bienvenida desde Lima, Perú, desde Ánfora 2021. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes para absorber cualquier inquietud. Queríamos tocar el tema en esta oportunidad, Ricardo, el tema de la situación migrante, de la mujer migrante, la situación de la mujer migrante, cuál es la visión que tiene y sobre todo cuáles son las soluciones en el escenario de estas elecciones y con la posibilidad de ser congresista por el Distrito Electoral 27, peruanos en el exterior. Adelante. Mira, yo creo, hasta un tema de fondo, porque muchas veces se habla de la migración, ¿no es cierto? Pero en su conjunto, pero no es lo mismo, pues, las dificultades de alguien que ha migrado a los Estados Unidos, que ha migrado a Chile, o que ha migrado a Japón, que ha migrado a Alemania. Son particularidades distintas en cuanto al lugar, pero también en cuanto, y por qué no decirlo, en cuanto a la persona en sí. Han habido una cantidad muy importante de mujeres que han migrado para poder darle a sus hijos una mejor educación y un futuro que en el Perú no le pudieron dar, ¿no es cierto? Esas mujeres han tenido un trabajo muy sacrificado por años. El resultado es que hoy sus hijos en el exterior ya son profesionales, están triunfando, científicos, otros son empresarios, innovadores, académicos, profesores, etcétera, que tienen títulos académicos. Y creo yo que todavía el Estado tiene una deuda con esa mujer migrante, reconociendo su esfuerzo de varias maneras. En primer lugar, tenemos que reconocer los títulos de sus hijos. Todo el esfuerzo para que sus hijos tengan títulos universitarios, pues hay que darle las facilidades a esos jóvenes para que puedan tomar esos títulos en el Perú y sean válidos. Existe ya un esfuerzo, creo que han habido avances importantes, la SUNEDU tiene mecanismos incluso para hacer convalidación virtual, pero tenemos mucho por... Tenemos que ingresar a la base de datos un número mayor de universidades para que las convalidaciones se hagan de una manera más ágil. Yo creo que darle atención a la mujer migrante, considerando los esfuerzos y sacrificios que ella ha hecho, es sin duda alguna y va a ser una de mis prioridades. Pero además, y si me permites, también tienen que ver con la mujer que ha migrado, ¿no? Hay algunas mujeres que han migrado por razones de trabajo, para darle un futuro a sus hijos, pero hay algunas otras mujeres que han migrado porque se casaron con un ciudadano extranjero y ahora viven en el extranjero, y ya viviendo en el extranjero resultan siendo víctimas de maltrato, resultan siendo víctimas de abuso físico, verbal, etcétera. Y al vivir en una ciudad que no es la propia, pues se les complica salir de esas situaciones de abuso, ¿no? Por lo tanto, lo que creo yo que es urgente hacer desde el Perú es reglamentar las asistencias que se dan ya en el exterior para poder fortalecerlas y priorizarlas. Y creo que una de las prioridades debe ser atender a estas mujeres. ¿De qué manera? Cuando una mujer está siendo víctima de abuso, el problema es que no puede salir porque no tiene dónde ir. Está fuera del Perú, ¿no es cierto? No tiene dónde ir. Hay que ayudarla, pues ayudándole a financiar alojamientos temporales. Un alojamiento donde pueda salir rápidamente y después rehacer su vida, ya sea que quiera regresar al Perú con todo el derecho y las facilidades para poder hacerlo, o de repente quiere quedarse en su nuevo lugar de residencia, ¿no es cierto? Y si hablamos ya del regreso al Perú, pues nosotros tenemos una ley de retorno, que es un avance importante, es algo que es una herramienta muy importante y que ha beneficiado a muchos peruanos en el exterior que han querido regresar, pero hay que claro con esto, solamente beneficia a la persona que se retira planificada, que ha vivido 3 años o más fuera del Perú y que está planificando su retorno con anticipación, haciendo la documentación con anticipación para poder acogerse al beneficio de llevar un auto, homenaje de casa y herramientas de trabajo sin pagar impuestos, ¿no es cierto? Pero hay 2 grupos que están excluidos de esta norma y creo que es importante incluirlos. El primero de ellos es el peruano que se regresó por emergencia, porque por la pandemia o porque se quedó sin trabajo o incluso por una deportación, es decir, no por un retorno planificado, sino por una emergencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que incluirlo.
en los beneficios de esa norma para que pueda también pues tener un retorno con las facilidades que el Estado pueda darles, ¿no? Y hay un grupo, y es este grupo de los peruanos que nosotros quisiéramos atraer. Hay muchos peruanos que piensan en regresar y son científicos, profesionales, ¿no es cierto? Y si nosotros los incluimos en esta norma y le decimos, oye, mira, si tú estás pensando en regresar, pues tu país te da esto, ¿no es cierto? Tal vez lo piensen y tal vez a partir de esas facilidades puedan regresar para poner todos sus conocimientos y experiencia al servicio del Perú desde el Perú. Yo creo que esas son herramientas muy importantes a las cuales tenemos que darle una prioridad para beneficio de la mujer, del migrante, pero finalmente para beneficio, porque no nos olvidemos que la obligación del Estado es el bienestar público, ¿no es cierto? De manera que si promovemos este tipo de normas, todos ganamos. El Estado cumple con sus obligaciones y los peruanos migrantes en el exterior, sobre mujeres, van a también estar satisfechas con las atenciones y los servicios que le da su Estado. Claro, porque de lo que se Ricardo, trata es que el Néstor. Estado... Sí, adelante. Néstor, si me permites una interrupción. Sí. Una noticia, por supuesto, que nos preocupa mucho, que acaba de dar el candidato presidencial Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. Ha fallecido Luis Bedoya Reyes, fundador del PPC, con 102 años de edad. Y esta es una noticia, por supuesto, que en medio de los avatares políticos, de un proceso electoral, por supuesto, nos llena también de preocupación y además esta congoja nacional, porque, dicho sea de paso, Luis Bedoya Reyes ha sido un político ejemplar, un político que no solamente llenó de categoría, digamos, la política, sino que también supo ser una buena autoridad local, en vía metropolitana, y también supo ser un conciliador, un concertador, un dialogante justamente por el desarrollo del país. De modo que expresamos desde aquí, Néstor, a Ricardo, nuestras condolencias a los familiares de Luis Bedoya Reyes, así como también a los militantes del Partido Popular Cristiano y a la clase política en general, y que siempre lo tengan como un ejemplo. Ha fallecido entonces Luis Bedoya Reyes, fundador del PPC, a los 102 años de edad. Todo un ejemplo. Un ejemplo y además compartimos. Sí, Ricardo, sí. Yo me sumo a las condolencias. Me sumo a las condolencias a su familia, a los militantes del PPC, al país en general. Creo que el PPC, que es un partido fundado por Luis Bedoya Reyes, a pesar de que estamos en espacios políticos distintos, somos partidos distintos, es un partido sólido, es un partido que ha tenido un rol importante en la historia del Perú, y creo que el espacio más importante que ha tenido el PPC es cuando Luis Bedoya tuvo una vida política activa. Creo que con su partida el Perú pierde muchísimo, no solo pierde el PPC, el Perú pierde muchísimo. Es una de las mentes, en mi opinión, más lúcidas en lo político que ha tenido el país, y es justamente el tipo de personas que debemos promover que entren a política, no importa cualquier partido, pero ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos urgente en política. Un hombre totalmente transparente, ¿no? Transparente y muy inteligente, además, y como bien decían ustedes también, concertador, ¿no? O sea, tenemos muchas anécdotas que las vamos a ir contando, porque en el avatar periodístico hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo no una sino varias veces en su condición de alcalde de Miraflores, alcalde de Lima y luego un líder político, y en todas ellas no hubo diferencia, que a veces ocurre cuando alguien asume el poder. Se obnubila, se marea, le dicen la borrachera del poder. Y creo que Luis Bedoya Reyes, podemos dar fe de ello, Miguel Ángel y quien habla, ha sido un hombre íntegro, con una sola línea durante toda su vida, y como dice Ricardo, es una gran pérdida para el país, pero quedan sus enseñanzas, creo, de lo que tienen que hacer los partidos a partir de ahora, que es refundarse, creo, y buscar la esencia, el ideario, que no lo tiene, con excepción algunos pocos partidos, pero la gran mayoría no tienen esa condición,
para tener partidos sólidos y que puedan realmente representar a los electores. Que descanse en paz don Luis Bedoya Reyes, y nos sumamos también al pésame a su familia, a sus hijos, que también fueron dirigentes y que optaron, creo que en momentos de decisión individual, retirarse de la actividad, y el PPC está en esa situación y esperemos que renazca las cenizas sobre este gran hombre que también tuvo participación en el gobierno de Belaúnde Terry. Recordamos la época que trabajaron juntos y tuvieron varios ministros, muchos de ellos de la escuela de don Luis Bedoya Reyes. Así es. Y están ahí, recuerdo a Percival, algunos, el ministro de Justicia de esa época. Bueno, vamos a tener que hacer un especial para don Luis Bedoya Reyes y comprometemos a quienes están en este momento conmigo compartiendo, a Ricardo, que también debe tener mucha información sobre Luis Bedoya Reyes. Miguel Ángel, yo creo que, además, si me permites, Ricardo. Si me permites, por favor, además de las condolencias coincidimos todos en que es una gran pérdida para el Perú, porque creo que se nos fue el último gran político que tenía el país. El último político de la generación, pues, de Belaúnde, de la izquierda unida, de Barrantes, Lingán, ¿no es cierto? El mismo Alan García. Podemos tener diferencias, pero yo creo que se nos fue el último gran político que tenía el Perú. Y creo que ahora a las generaciones que entran les queda el gran reto de seguir para ver si pueden llegar, aunque sea acercarse en muchos años, a lo que es Luis Bedoya Reyes, ¿no? Y un homenaje, aunque no tiene que ver con el Congreso, pero tiene que ver sí con la situación que estamos viviendo, es que este hombre visionario, dentro de sus grandes obras, estuvo la Vía Expresa de Lima, ¿no es cierto? Y él construye la Vía Expresa no como un proyecto terminado, sino como el inicio de una interconexión entre el cono norte del Perú, es decir, el norte de Lima y el sur de Lima. Creo que el mejor homenaje que ahora se puede hacer a Luis Bedoya Reyes es, en su honor, las autoridades terminar esa obra de infraestructura que necesitamos ahora más que nunca por el tránsito insoportable que hay en la ciudad de Lima. Qué buen aporte. Qué buen aporte, Ricardo. Toda la razón, y creo que además desde la ciudad de Lima, efectivamente, el famoso Zanjón fue un ejemplo, además, para América Latina, pero sin embargo, por apetitos políticos, por discrepancias, luego no solamente no se continuó la obra, sino que se dejó de lado. Cuando han querido retomar los siguientes alcaldes este nuevo trazo de la Vía Expresa, ya las poblaciones ya habían adoptado y se habían posicionado de los diferentes terrenos justamente donde continuaba el trazo. Es decir, eso es lo que ha pasado. Y recordemos también, a propósito del Congreso, Ricardo y Néstor, creo, Ricardo, tú estabas muy chiquito, no había nacido todavía, esos debates sensacionales en el Congreso de la República, donde, por ejemplo, discrepaban Manuel Ulloa, Carlos Malpica, Luis Alberto Sánchez, Marco Antonio Garrido Malo, Armando Villanueva. Entonces, ¿y ahora qué tenemos? Lamentablemente, tenemos muchísimas cosas como anécdotas, pero seguramente se van a acordar del Comepollo, de Robacable, etcétera. Cosas que, por supuesto, quisiéramos que no aparezca en la historia del Congreso de la República. Pero bueno, sigamos en campaña, mi estimado Ricardo. Comparemos esos debates, pues, con un debate entre Forza y López Aliaga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y para seguir con estos debates, es preciso recordar ese debate famoso que hubo para la elección de alcalde de Lima entre entre Luis Bedoya Reyes y Grieve. No recuerdo ahorita su nombre, que también fue fabuloso, y el remate pinta de cuerpo entero, porque lo recuerdo como si fuera ayer,
Pinta de cuerpo entero, todavía cuando la televisión era en blanco y negro, antes de que Miguel Ángel haga alguna referencia, y pinta de cuerpo entero a Lucho Bedoya Reyes cuando termina el debate, transmitido por la cadena de televisión, que eran 3, 4 canales en ese momento, y tenía él un gran mentor, que era Sofocleto, que le puso no una, sino varias chapas, varios apodos, y él remata diciendo: y esperaré mañana a que Sofocleto, mi mentor, señale qué es lo que está ocurriendo con este debate. Y fue el escenario, el auditorio fue un mate de risa, y efectivamente le tomó la palabra Sofocleto, Héctor Lama, ¿no? Y le sacó una... Está en la historia, hay que revisarla nada más, hay que ir a la biblioteca y revisar. Pero bueno, retomemos ahora lo que estábamos conversando, Ricardo, con este paréntesis necesario y obligatorio para rendir un pequeño homenaje a don Luis Bedoya Reyes, que descanse en paz. Pero continuemos, claro que sí. Creo que hay rutas. Sí, permíteme una pregunta para Ricardo, porque me he quedado un poco con la duda respecto de lo que dijo hace unos días una candidata por democracia directa, de la casita. Ella decía que dentro del tema para recuperar la presencia, la identidad nacional de los peruanos en el exterior, los consejos de consulta debían ser no solamente relanzados, sino que también a través de ellos convocarse a elecciones para que los peruanos en el exterior elijan a sus diplomáticos plenipotenciarios. ¿Esta es una salida para recuperar el papel de los peruanos en el exterior? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Mira, yo te voy a dar mi opinión honesta y lo digo con todo respeto. Yo creo que nosotros debemos respetar las instituciones. Una de las instituciones que nuestro país tiene desde su fundación hace ya casi 200 años es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por supuesto que hay muchas fallas, por supuesto que hay que mejorar, por supuesto que hay que seguir mejorando de manera continua, transparente, proactiva, pero creo yo que a partir de las instituciones y sobre todo fortaleciendo las instituciones es que nosotros vamos a mejorar como país, no destruyendo las instituciones. Esa es mi opinión. Las personas que deciden seguir una carrera de toda la vida, y en el caso como la Cancillería, donde además las exigencias son muy altas, porque se exige maestría, idiomas, logros académicos, etcétera, para poder avanzar en la carrera, creo yo que más bien a partir de esa experiencia podemos aprender para otras instituciones del Estado. En mi opinión, no es una solución, en mi opinión, es una oferta populista que podría sonar atractiva, pero que resolver el problema de fondo que es el que tenemos que resolver, y es el de integrar a los migrantes en el exterior con... Claro, ¿eras tú pertinente un cambio de la Constitución para que permita también una relación más estrecha entre los peruanos en el exterior y el Estado peruano? ¿Hay algún capítulo que colisione con los intereses de los peruanos en el exterior? Mira, es una muy buena pregunta, porque en nuestra Constitución, y hay que ser claro con esto. Primero que nada, no hay que correr el debate de un cambio de Constitución. Plantear un cambio de Constitución para que después sea la misma gente la que elija si la quiere o no, yo creo que si se hace en democracia podría tener buenos resultados. Pero aquí es importante mencionar algo. Nuestra Constitución no diferencia entre los peruanos que viven en el Perú y los peruanos que viven en el exterior. No hace ninguna diferencia. Todos los peruanos tienen los mismos derechos, vivan en donde vivan. Ahora, para poder ejecutar, aplicar, ¿no?, esos derechos, hay que hacer un cambio, una serie de cambios, ¿no es cierto? Pero ¿por dónde empezar? Debemos empezar por cambiar la normativa que regula la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque esta Secretaría de Gobierno Digital es la que ofrece las herramientas para que la ciudadanía haga sus trámites con el Estado de manera digital. Y tiene una norma que la regula. Sin embargo, en esa norma están excluidos los peruanos del exterior, no están expresamente considerados. Y tenemos que considerarlos expresamente. ¿Por qué expresamente? Porque pueden suceder cuestiones como que alguien, y les voy a contar algo que me ha pasado a mí el día de ayer con la OMPE, ¿no? Como la OMPE crea
que cuando tiene un portal, automáticamente ese portal ya funciona para también los peruanos del exterior, y no es así. Yo el día de ayer he tratado de enviar un documento a la OMPE por la mesa de partes virtual y no he podido. Escribí a la OMPE y la OMPE me ha respondido, no, sí se puede. He pedido a otras personas del exterior que intenten hacerlo y no han podido. Han intentado, yo he intentado desde el Reino Unido, otras personas han intentado desde los Estados Unidos y finalmente la OMPE, obviamente para los peruanos del exterior, no se puede. Hay que hacer los cambios, pero tenemos que hacer los cambios en todas las instituciones del Estado. Hoy día, así como un peruano con DNI que tiene dirección del exterior no puede hacer algunos trámites con la OMPE, tampoco lo puede hacer con la SUNAT, ¿no es cierto? Y es absurdo. De manera que se tiene que incluir expresamente a los peruanos del exterior en esta posibilidad de uso de herramientas virtuales para poder hacer trámites con todo el Estado, ¿eh? Con el Estado en su conjunto. ¿Y cuáles son esas herramientas? Son dos, fundamentalmente. La primera herramienta es el sistema de verificación de identidad virtual. ¿Por qué es importante? Porque le va a permitir al funcionario público verificar virtualmente quién está del otro lado de la computadora. Verificar que efectivamente Pedro es, pues efectivamente Pedro, ¿es cierto? Y la segunda herramienta es la firma digital. Una vez que yo verifico quién está del otro lado de la computadora, puedo transar con él. Puedo transar para que saque un RUC para la creación de su empresa, por ejemplo, mediante el uso de la firma digital. Estas dos herramientas tienen que estar consideradas expresamente para los peruanos del exterior. Correcto. Buena propuesta, te felicito, Ricardo, porque justamente eso es lo que está faltando. Néstor, adelante. Yo quería tocar también otro tema que acaba de decir Ricardo y que tiene que ver con este tema de la conectividad en el tema de la OMPE, porque tenemos información, Ricardo, que también han presentado, como Somos Perú, un reglamento para implementar el voto postal a la OMPE. Sí. ¿Qué significa eso? Porque todo el mundo ha señalado que la OMPE debió implementar ya el voto postal, el voto electrónico, pero por supuesto, en estas elecciones. Pero parece que hay algunas precisiones que ustedes la están haciendo, y eso es lo que queremos ampliar un poco más de este proyecto de reglamento para implementar el voto postal, el voto electrónico. Pero para evitar que ocurra lo que pueda ocurrir en estas elecciones, Ricardo, que es la inasistencia a votar por el tema de la pandemia. Adelante. Así es. Vamos por partes. La discusión, para que la gente que nos escucha tenga claro en qué consiste esto del voto postal y voto electrónico, a veces se confunden las cosas, ¿no es cierto? La intención es que el ciudadano peruano que vive en el exterior pueda hacer uso de su derecho a voto a distancia, ¿ok? ¿Qué ocurre con el voto electrónico? El voto electrónico, por lo general, es un sistema en el cual la persona va al lugar de votación y ya estando en el lugar de votación ejerce su derecho a voto en una plataforma electrónica, apretando un botón, ¿no es cierto? El voto electrónico a distancia, que también se discutió por razones básicamente técnicas, era muy difícil de aplicar a los peruanos del exterior. Ya hubo esa discusión y después de toda una gran discusión se concluyó que la mejor manera de dar al peruano en el exterior la oportunidad de votar a distancia es haciendo uso del voto postal. Esa discusión resultó en una modificación de la Ley Orgánica de Elecciones. En este momento, el artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones ya le da el derecho al peruano del exterior a poder hacer uso de su derecho de votar de manera postal. Pero ¿por qué no se ha dado? Porque la OMPE aún no publica su reglamento. Nosotros en Somos Perú hace bastante tiempo ya hicimos un llamado a la OMPE para que reglamente el voto postal de manera que en estas elecciones los peruanos puedan hacer uso de ese derecho. Pasó el tiempo, no se hizo, y nosotros de buena fe entendemos que la OMPE pues está metida muy a fondo con la organización de las elecciones y por lo tanto, como un aporte de buena fe, Somos Perú ha entregado a la OMPE un proyecto de reglamento para que se implemente el voto postal a la brevedad posible. Este proyecto de reglamento ha sido ya entregado y detalla con mucha precisión todo el procedimiento que se puede seguir para finalmente implementar el voto postal, que te lo voy a explicar y es muy sencillo. El padrón electoral de los peruanos en el exterior ya existe. La OMPE tendría que abrir un espacio en su portal web para que las personas que quieran hacer uso de este derecho se registren. Se usa el sistema de verificación de identidad virtual, se confirma que la persona es quien dice y se registra para hacer uso de este derecho. Una vez que está registrado, la OMPE envía al exterior el material ya considerando a estas personas que van a hacer uso de su derecho postal, es decir, ya envía los sobres con el voto adentro. Y desde el exterior,
se envía al peruano que se ha registrado un sobre dentro del cual está su voto, las instrucciones de cómo votar, sobre prepagado para que devuelva el voto también por vía postal. Cuando se reciba el voto en los lugares de votación, los mismos miembros de mesa que contabilizan las votaciones presenciales reciben esos votos, los cuentan, llenan las actas que hay que llenar y esas actas se juntan con las actas de los votos presenciales para que sean enviadas a la OMPE. Ese es el resumen, pero el detalle técnico, el procedimiento explicado con bastante precisión que ha trabajado Somos Perú ha sido ya enviado a la OMPE para que lo considere y en todo caso tenga una base a partir de la cual pueda finalmente publicar el reglamento para que a la mayor brevedad posible los peruanos del exterior puedan ya hacer uso de su derecho del voto postal. Sí, es importante, creo, el tema del voto electrónico, sobre todo en el escenario actual, Ricardo. ¿Y qué esperan entonces de este reglamento? Porque ya tendría que ser en la posibilidad que Ricardo Malca sea congresista, eso empujarlo lo más rápido posible para su implementación. Y eso significa pasos muy puntuales de acuerdo a lo que estamos explicando y casi la inmediatez, ¿no? Porque ya todo lo virtual ya está trabajándose. Además, el gobierno peruano está camino al gobierno electrónico, que también creo que habría que tenerlo en consideración para este tema y para otros temas que también tiene que trabajarse, volviendo al tema de la situación de la mujer, ¿no? De la mujer migrante y maltratada, de manera que todo se va uniendo, ¿no? Todo está transversalizado en lo que significa peruanos en el exterior y una gran responsabilidad para los dos candidatos que van a ser electos congresistas a partir del 11 de abril, Ricardo. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y una de las funciones de los congresistas es fiscalizar, de manera tal que yo, como lo he dicho públicamente, si por alguna razón OMPE no reglamenta el voto postal hasta que Ricardo Malca asuma el Congreso, una de las primeras cosas que yo voy a hacer es fiscalizar a la OMPE para que lo pueda hacer a la mayor brevedad y en un sentido propositivo, ¿no? Es decir, si necesito, pues dárselo para que lo pueda hacer. Es decir, no queremos fiscalizar para crucificar a alguien, no, queremos fiscalizar para que las cosas se hagan. Y si necesita herramientas para que las cosas se hagan, pues dárselas para que lo puedan hacer y que finalmente los peruanos en el exterior puedan tener esta herramienta del voto postal que es tan importante, ¿no? Y ya que mencionas el tema de la mujer, regresando al inicio, una de mis propuestas para mí, más importantes que yo quisiera hacer con la mayor prioridad es darle al peruano del exterior la oportunidad que haga negocios con el Perú, abriendo empresas de manera virtual y dándole la capacitación que ya existe sobre oportunidades de inversión, incluir en estas capacitaciones al peruano del exterior. Y respecto de la mujer hay una particularidad. Ya ha demostrado que cuando una empresa una empresa nueva se abre, hay un alto riesgo de que la empresa finalmente termine cerrándose en cuestión de meses. Eso ocurre, ¿no es cierto? Sin embargo, si esta empresa la abre una mujer, las posibilidades de que la empresa sea exitosa son mayores. Así que en la propuesta de impulsar negocios con los peruanos del exterior y el Perú, vamos a priorizar la capacitación, sí, de todos los migrantes, pero puntualmente de la mujer, porque, como dije, está demostrado que los negocios que hacen las mujeres tienen mayores probabilidades de sobrevivir en el tiempo. Y estos negocios, pues, es necesario hacer. Mira, en el Perú existen poco más de 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de estos 3 millones de peruanos llegan a hacer negocios en el Perú por un monto anual de 1.000 soles al año, entonces está generando 150 millones de soles de riqueza nueva al año que va a beneficiar a los peruanos del exterior, pero también va a beneficiar al Perú porque son negocios que se van a hacer con nuestro país, ¿no? Creo que darle las herramientas a las personas para que sean las mismas personas que libremente surjan, salgan adelante y generen riqueza, es lo mejor que puede hacer un funcionario público. La asistencia es importante, claro que es importante, pero te resuelve solamente un problema de corto plazo, ¿no es cierto? Para resolver el problema en el mediano y largo es necesario darle las herramientas para que con su creatividad, su trabajo, su esfuerzo, pueda él mismo, pues, generar esta riqueza de la que estamos hablando, ¿no? Y te voy a contar un ejemplo. Mira, yo conocí a un peruano muy de esos, pues, punche, ¿no? Que trabajaba en limpieza.
Este peruano, uno de los lugares que limpiaba era un bar en el Reino Unido, limpiaba un bar, ¿no es cierto? Entonces convenció al dueño de ese bar para incluir en la carta comida. Al principio contaba el dueño de este bar, pues no estaba muy convencido, ¿no? Pero finalmente lo logró convencer diciéndole que él se hacía cargo de todo, él se hacía cargo de las compras, de la cocina, de la limpieza, de todo, ¿no? Lo convenció. Un éxito, un éxito. Entonces las personas que van a ese bar pueden comer su comida inglesa, tradicional, clásica, pero también pueden pedirse sus ceviches, su chamar, su chicharrón de pescado, ¿no es cierto? Un éxito. ¿Y qué significa eso? No es solamente un beneficio para este peruano creativo, ¿no? Sino también es un beneficio para el Perú, porque se fabrican, se cocinan con productos que vienen del Perú. Entonces, indirectamente está jalando e indirectamente también está promoviendo, venden como platos peruanos. Entonces mucha gente de repente dice, el Perú, a ver, buscan en Google el Perú, ¿no? Y se dan cuenta que somos un país riquísimo, que tiene una potencialidad enorme, de repente hasta se animan también a hacer negocios con el Perú, a visitar al Perú, ahora que necesitamos, luego de la pandemia, reactivarnos y atraer capital. Esta es una persona que viene con dinero a gastarla en el país y por lo tanto, estos pequeños ejemplos, si nosotros les damos las facilidades para que se multipliquen por miles, entonces todos vamos a ganar. Va a ganar el migrante y va a ganar el Perú. Esas son, creo yo, las cosas que hay que darle las herramientas a las personas y creo que después de eso el cielo es el límite. Qué bien, Ricardo, que como medio de comunicación nosotros y como programa podamos acercar esto. Hemos tenido, si es que no se hubiese creado el Distrito Electoral 27, las felicitaciones del caso. ¿Cuáles son las actividades de las próximas semanas antes de las elecciones en lo que significa la difusión de las propuestas electorales de Ricardo Malca, candidato de Somos Perú, peruanos en el exterior con el número 1, Ricardo? Yo tengo mis actividades publicadas en mi página de Facebook. Mi página de Facebook es Ricardo Malca A. Una persona entra al Facebook, pone Ricardo Malca A y va a encontrar mi página de Facebook donde publico todas las entrevistas y actividades que voy a tener. Estoy teniendo una serie de entrevistas, diálogos con grupos de peruanos, he tenido diálogos con peruanos en diferentes países, ¿no? Entrevistas o también publico mis propuestas están en mi página web es ricardomalca.com y además en mi página web está el acceso a mis redes sociales, a mi Facebook, a mi Instagram, a mi LinkedIn, Twitter, en fin. De manera que si alguien quiere conocerme un poco más y compartir que estoy postulando al Congreso, puede compartir mi página web, que es ricardomalca.com. Y si me permites unas palabras finales, creo yo que tomando el ejemplo de Luis Bedoya, pues Luis Bedoya existió en política y llegó a ser lo que es, ¿no es cierto?, por dos razones fundamentales. Además de su brillantez propia, de su propia preparación y de sus méritos propios, pues participó de la vida política del país. Si Luis Bedoya en su momento no hubiese decidido fundar y participar en el PPC, pues no hubiésemos tenido un gran político como él en primer lugar. Participó de la vida política, tuvo los pantalones de hacerlo con todo lo que eso significa, ¿no? Y en segundo lugar, lo eligieron. Las personas en su momento lo eligieron. Él fue alcalde, tuvo cargos públicos. Entonces, a partir de que lo eligieron, él como alcalde de Lima hizo el Zanjón, que es lo que estábamos comentando hace un momento. A partir de que lo eligieron, todo ese conocimiento y profesionalismo que transitó en el PPC lo plasmó en obras, ¿no es cierto? De manera que si combinamos capacidad, preparación, con participación activa en política y finalmente elección popular, yo creo que vamos a ir mejorando de a poco. Muy lejos, es muy, muy alta la valla que ha dejado Luis Bedoya, pero creo que las personas que están en política podrían tenerlo a él como ejemplo, ¿no? Y sobre todo ahora que el 11 de abril tenemos una vez más la oportunidad de elegir. Para los peruanos que viven en el exterior, elegir es complejo porque los lugares y ahora con la pandemia más complejo aún, sobre todo como no hay multa, entonces muchos van a pensar 10 veces antes de ir a votar. Yo les invito a que vayan a votar. 130 congresistas van a ser elegidos, vayamos a votar o no, 2 de los cuales van a representar a los peruanos del exterior, vayamos, guste o no, de manera tal que hagamos el esfuerzo de ir a votar y de pensar bien por qué vamos a votar, de pensar votar por alguien que creemos que sí nos va a representar y que con trabajo nos va a devolver la esperanza en la política,
demostrándonos que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas en favor de la gente, porque efectivamente sí se pueden hacer, pero para eso tenemos que elegir bien. Para eso tenemos que elegir a políticos profesionales que efectivamente nos representen, que trabajen de manera transparente y que trabajen por los intereses de los peruanos y no por intereses particulares. Muy bien, muchas gracias. Vocación de servicio y desprendimiento, ¿no? Que creo que son las palabras. Muchas gracias, Ricardo, y el mejor de los éxitos en las actividades de las próximas semanas. Vamos a volver a conversar definitivamente.